Que la bendita paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús sea con cada uno de mis hermanos. Amén, mi hermana. Mi hermana desde hace rato nos dijo se uniría a esta transmisión y aquí está nuestra hermana. Gracias a nuestro Dios. Reyber, Dios los bendiga hasta allá donde se encuentran. También nos acordamos de ustedes. Dios los guarde. Yasmín, bienvenida. La paz del Señor, Dios te bendiga. Vamos a hablar en esta noche acerca de un tema muy importante en la iglesia del Señor. Pues es un tema de relevancia para que la mujer cristiana obedezca a los mandamientos de Dios. Estamos esperando, mis hermanos, a nuestra hermana Beth, que también se va a unir con nosotros para hablar acerca de este tema. La hermana tiene, ¿verdad?, sus testimonios. La hermana también tiene que contarnos. Así que vamos a esperar a mi hermana. En lo que mi hermana se une, hermanos, a saludar a mis hermanos, hermano Máximo, toda la audiencia que se está uniendo. Dios les bendiga. Mi hermana Beth ya acaba de unirse. Le estamos mandando la invitación. La paz del Señor, mi hermana Beth. Bienvenida. La paz del Señor, hermano, y a toda la audiencia. ¿Cómo está, mi hermana? Estoy bien, un poquito emocionada. Entre tantas cosas, ¿verdad? Vemos las maravillas de Dios constantemente. Y como le estaba diciendo hace un momento a uno de mis hermanos obreros, no somos dignos, hermanos, pero esta bendición que ya fue hecha y dada, ¿verdad? Porque Dios se la dio a su santo apóstol y luego él nos compartió de que no íbamos a imaginar, ¿verdad?, cuánto iba a crecer este pueblo. Se está cumpliendo cada día porque las promesas de un verdadero siervo de Dios se cumplen. Entonces estoy muy emocionada, hermano, porque siento que aunque sea un alma, aunque sea una persona aquí afuerita que sienta una caricia de Dios, un alivio, o incluso usted o yo, que por gracia del Señor ya pertenecemos a la iglesia de Dios, pero también es bueno pues reanimar, ¿verdad?, el espíritu. Entonces estoy muy feliz y espero en Dios que Dios nos acompañe, nos ayude, y a todos los que están aquí en la audiencia, pues ahí les pedimos de sus oraciones. Y ya sabemos, ¿verdad?, tenemos una arma secreta que es el usar el santo nombre del Señor Jesucristo, y en ese nombre Dios nos dará la victoria. Amén, así es, mi hermana. Sí, hermana, con la ayuda del Señor y por la oración del apóstol de Jesucristo, que no dejamos nunca de reconocer en la iglesia del Señor el medio por el cual nos han venido todas estas bendiciones. No lo decimos de nosotros mismos, está escrito ahí en Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, donde habla un apóstol de Jesucristo, y dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Y luego dice, por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios son cumplidas en Cristo, pero a través de los apóstoles del Señor y de aquellos a los que los apóstoles envíen para que la iglesia tenga esta bendición. Entonces no lo decimos de nosotros mismos y estamos muy felices de estar aquí con la audiencia, de hablarles acerca de un tema, y este tema más dirigido a la audiencia
de las mujeres, de las hermanas que tienen un interés acerca de ese tema y yo no lo digo que tienen un interés por inventármelo. A mí me han llegado a preguntar algunas hermanas acerca de este tema. Hermana Beth, le quisiera hablar a usted y decirle a la audiencia cuál es el tema del que vamos a hablar en esta noche con la ayuda del Señor. Sí, hermano, Dios le pague. El tema de Así. esta noche es el velo o la chalina. El por qué nosotras las hermanas tenemos el gran privilegio, la gran bendición de cargar esta honra que el Señor mismo nos dio. Amén. Amén, así es. Lo ha dejado claro, nuestra hermana lo ha explicado claro. El velo en la mujer cristiana. O chalina, ¿verdad? Que hablando y bueno, haciendo una introducción a lo de la etimología de la palabra velo, viene del latín, que es velum, y se hace referencia, porque a veces se llega a decir velo, y algunas personas llegan a pensar que el velo es algo malo, que habla solo de luto o que habla de que alguien tiene embotado el entendimiento y que no entiende. Pero en la etimología, en la mera etimología de la palabra, velum viene del latín y significa un pedazo de tela para cubrir. También se puede traducir como cortina, etcétera. Entonces, hablando primeramente de la etimología, vemos, no se refiere a algo malo, sino a un pedazo de tela, dice nuestra hermana. Bueno, a ese pedazo de tela se le puede llamar velo, se le puede llamar chalina. ¿Por qué? Porque se hace referencia a un pedazo de tela para que la mujer cristiana cubra su cabeza. Y bueno, haciendo una introducción también al tema, hermana, hay dos posturas acerca de este tema. En la Iglesia del Señor, ¿cuál es la postura oficial o la doctrina oficial que enseña el apóstol de Jesucristo? La doctrina oficial es que ese velo, que es para orar o profetizar, la mujer lo tiene que poner por encima de su cabello. Pero hay otra postura en la cual dice alguien que no se tiene que usar ese velo por encima del cabello, que porque el velo ya es el cabello. Entonces vamos a aclarar estas dudas. Vamos a ver qué es lo correcto, vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo, vamos a ver otra cosa que es si es un mandamiento de Dios o si solamente se enseñó por un momento. Todas estas cosas, a ver si esto le agrada a Dios o si no le agrada. Entonces, con la ayuda de Dios. ¿Algo más, hermana, que nos quiera aportar en esta introducción? ¿Alguna plática, un testimonio? De cómo lo vive usted como mujer cristiana. Pues mira, hermano, la verdad, yo tengo ya tiempo con este sentimiento de que para mí, y yo pienso que la mayoría de mis hermanas es así, para mí yo lo veo como una honra, un privilegio. Sí, a veces es un poquito más fácil de detectar, ¿verdad? Que somos pertenecientes a la iglesia y eso nos puede hacer, ¿cómo se dice? Target, nos puede hacer como el blanco. Objetivo. ah, Sí, el objetivo Dios le pague, de un ataque, de un insulto. Pero si Dios no nos lo permitió, nos los ordenó, nos lo enseñó, entonces para mí, imagínese, hermano, cuánta fe Él ve en nosotros que dice, sí, mis hijas van a poder con esta honra. Entonces, a mí muy pequeña me preguntaban, llegaban a veces las visitas y entre todos los obreros, pues yo era la más pequeña y casi siempre tocaba de que yo quiero que ella me conteste. Ella, siempre porque me veían pequeña. Bendito sea Dios que él hablaba y no yo. Y fíjese, hermano, ¿se acuerda que le comentaba que yo no había escuchado algún tema de esto antes, menos Así de es, así es. pequeña? Entonces, yo les contestaba y Dios me ayudaba y yo poco a poco fui entendiendo y hubo un tiempo que disculpen la palabra, me enfadaba. Ay, la chalina, ay, no la planché, ay, se me olvidó y ahí voy regresándome a la casa. Pero ¿sabe qué, hermano?
De otro tiempo para acá, yo ya lo veo como una honra, una distinción. Así es. Entonces, vamos a meternos más en lo que es, el porqué el lado espiritual y tal vez también el material, ¿verdad? Para entender el privilegio honroso que es ser una hija de Dios. Amén, hermana. Adelante, hermano. Dios le pague. Bueno, como ya ha comentado nuestra hermana, ¿verdad? Hablando acerca de esto, a veces las personas piden que se le dé testimonio del por qué. Y el que nos ayuda a contestar es nuestro mismo Dios. Pero también vamos a introducirnos en una parte muy importante que ha comentado nuestra hermana Beth, que es lo siguiente. Y lo decía ella, para mí es una honra. Así lo dice nuestra hermana. Y muchas de nuestras hermanas aquí abajo también en el chat están comentando que sí, que es una honra para la mujer. Es decir, hermanos, esta audiencia que nos acompañas va más allá de lo material. Es algo material, se cubre la hermana con su chalina, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? ¿Qué representa eso que la hermana hace? Pues representa una bendición espiritual que la hermana tiene. Y se cumple en muchos aspectos. Por ejemplo, en aquel tiempo era una sombra, en el tiempo de la ley de Moisés. Había una sombra en aquel tiempo, por ejemplo, desde tiempos incluso anteriores, por ejemplo, en los días de Noé. El arca era material, era física. A nuestros días, ¿verdad? El arca viene a ser la iglesia del Señor y el que entra en ella se salva. El día de reposo en aquel tiempo, algo material. Ahora todas las bendiciones son espirituales. A estos días, incluso este mandamiento del Señor viene a representar una bendición espiritual, porque todo aquello antiguo era sombra, pero ahora, dijo Cristo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quién le adora? Sino quienes cumplen con sus mandamientos, quienes le dedican todas sus fuerzas al Señor. Y hermana Beth, ¿cómo ve, hermana, si comenzamos desde la escritura con un texto para hablar acerca de esta honra? Perfecto, hermano. Adelante con la primera cita. Dice Lucas 12, mi hermana Beth, y Dios le pague, si quiere también, si tiene su Biblia, ¿verdad? O mis hermanos también de la audiencia que están escuchando, si quieren abrir su Biblia para que veamos que estas cosas son así, les invitamos en el capítulo 12 de Lucas, versículos del 8 al 9. Lucas 12:9 dice así para la gloria y la honra del Señor, del 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Habla el Señor y dice, dando una enseñanza, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. ¿Qué significa confesar delante de los hombres? Si vemos en la etimología, por ejemplo, la palabra confesar no solamente se refiere a hablar algo de labios. Sí se refiere a eso, pero no solamente a eso. No solamente a hablar de palabra, sino que viene del latín, que es confessari,
o confiteri también, que significa obrar de la misma manera públicamente. También, a su vez, podemos ver la etimología en el griego, que nosotros usamos una palabra en español, que es la palabra homólogo. Y con esa palabra nosotros queremos decir que se obra de la misma manera. Ah, mira, es mi homólogo. Y bien, viene del griego. Homo, que es igual, y logo, logar, ¿verdad? Que significa palabra en el griego. Entonces, es obrar de la misma manera públicamente. Por eso dice Cristo con unas palabras muy precisas: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es decir, aquella mujer que obedece a los mandamientos de Jesucristo a través de sus apóstoles, Jesucristo habla acerca de aquella mujer delante de los ángeles de Dios, o sea, delante de Dios mismo. Pero ¿qué pasa con aquel que desobedece sus mandamientos? Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Para la gloria del Señor. Adelante, mi hermano. Amén, hermano. Pues fíjese que me ha hecho meditar en otro punto. Pues yo lo estaba viendo de un lugar de mí, como hija de Dios, de una honra, una dignidad. Pero ahora, con este versículo, estoy entendiendo que es una forma de negar a Dios, el no traer nuestro velo, que si cumplimos con esta honra, Él va a estar orgulloso, pues. Entonces, sí, hermano, lo estoy viendo de una manera muy diferente y le agradezco y espero profundizar porque yo aquí estoy aprendiendo con usted ahora. Con la ayuda del Señor, hermana, Dios le pague Amén. por sus palabras, porque es así, hermana, lo que el mundo podría ver como una acción muy sencilla, como una acción muy simple. ¿Para qué te lo pones? No importa que no te lo pongas, no pasa nada. Pero viene a representar algo muy espiritual. Es como, por ejemplo, el bautismo, que a veces llegan y dicen: oye, pues es algo tan sencillo, nomás te meten en una pila de agua, eso puedes hacerlo tú todos los días. Pero ¿qué viene a representar? Viene a representar una acción espiritual que se cumple. ¿Por qué? Por medio de la obediencia. Lo que te salva no es el agua material, porque diario te puedes estar bañando y no son perdonados tus pecados, pero por la obediencia a ese mandamiento que es el bautismo, que es el primer paso de obediencia para ser añadido a la iglesia del Señor, por la obediencia te son perdonados tus pecados. Pero ¿cómo? Una acción tan simple, tan sencilla que se ve humanamente, pero viene con un entendimiento, viene con una comprensión espiritual. Otro ejemplo, cuando Cristo habla de la copa que es el nuevo pacto, habla de la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo que algo material? No, no está en lo material. Como por ejemplo también cuando se habla de la hostia, de la transubstanciación, y dice el católico, confundiéndose, que realmente es la carne de Cristo, como haciendo canibalismo, ¿verdad? Pero ¿qué es? Además, algunos han llegado a decir: mira, es que de la hostia salió sangre, ándale, pues mataron a Cristo otra vez, porque según yo, pues nada más murió una vez, ¿verdad? Entonces así pasa a ser con este mandamiento del que estamos hablando. Pareciera algo muy simple, pero viene a representar
una acción espiritual, un entendimiento espiritual de aquella hermana que es hija de Dios. ¿Cómo ve, hermana, si hablamos de una cita muy principal acerca de lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios? Sí, hermano, siento que este versículo que va a leer es esencial, una de las bases para entender el porqué del velo en la mujer. Adelante, hermano. Amén, hermana, con la ayuda del Señor. Bueno, es, como dice nuestra hermana, es una parte esencial que muchos han intentado desacreditar, sobre todo las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes. Aclaramos, no somos católicos, porque ya uno habla de aquellas iglesias protestantes, ¿verdad? De que enseñan una falsa doctrina y ya creen que somos católicos. Y nosotros no somos protestantes ni somos católicos, porque el protestante, ¿contra quién protesta? Pues contra su madre, que es la Iglesia Católica, porque de ahí salió el protestantismo. Pero nosotros no. A nosotros esta palabra nos ha venido por revelación a un apóstol de Jesucristo. Las palabras que Cristo hablaba eran espíritu, no eran letra. Y esas mismas palabras dijo en San Juan 17, en una oración a su Padre: las palabras que me diste, yo se las he dado. Palabra espiritual. Es decir, esta letra, por leerla una y otra vez, el hombre no la puede entender, pero cuando le viene la explicación de aquel a quien Dios le revela esa palabra, ahora sí la logra entender, y es precisamente lo que vamos a hacer. A un apóstol de Jesucristo Dios le ha revelado en este tiempo y Él nos ha compartido esta palabra, y nosotros esta misma palabra es la que hablamos. Primera de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 1, para agarrar un poquito de contexto, dice así: para la gloria y la honra del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, para la gloria y la honra del Señor. Hablando un apóstol de Jesucristo de que lo imitaran a Él, no directamente a Cristo, sino de que lo imitaran a Él acerca de lo espiritual y en su conducta. ¿O cómo ve usted, hermana Beth, acerca de este versículo tan interesante de imitar a un apóstol de Jesucristo? Porque ellos traen la enseñanza, ¿no? Amén, así es, hermano. Pues más claro, como se dice a veces, ¿verdad? No puede ser. Entonces, el imitar a los apóstoles que ya fueron mandados por Jesucristo, establecidos por Dios, porque creo que no alcanzamos a veces a entender quién estableció a los apóstoles en su magnitud. Si entendiéramos, pues otra cosa sería, y imitando los hermanos que son nuestro primordial ejemplo, allí vamos a llegar a la sabiduría de Dios, a entender y comprender. Entonces, estoy de acuerdo, hermano, en todo lo que está diciendo, y sigamos leyendo porque sí, ya estoy viendo que sale más y más cada vez que indagamos, y estoy de acuerdo con lo que va diciendo hermano Adrián. Adelante. Amén, hermana, Dios le pague. Y con la ayuda del Señor vamos a seguir adelante. Luego el apóstol del Señor alaba a la iglesia. De aquí ya se podría escandalizar tal vez alguno. ¿Cómo que un apóstol alabando a la iglesia? Porque en algunos está ese pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo que un hombre alaba a otros hombres? Pero a veces no entienden el mundo lo que es honra, adoración y alabanza. Pero en la iglesia del Señor, por la gracia de Dios, lo entendemos. Y ya después haremos un tema sobre esto. Pero bueno, hace una alabanza el apóstol Pablo a los hermanos por un motivo. Dice el versículo 2: para la gloria del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal
como las entregué. Entonces, hermana Beth, los hermanos estaban en obediencia al apóstol de Jesucristo, porque él traía unas instrucciones, ¿verdad, hermana? ¿Y de quién vendrían esas instrucciones, hermana Beth? Del mismo Cristo y por tanto del mismo Dios. Entonces sí, hay un orden, hermano Adrián. Hay unas instrucciones y las ponen aquí, las escriben aquí muy claritas y las dicen, porque sabemos que los apóstoles traen palabra viva. Amén, así es, mi hermana. Sí, ya lo dijo nuestra hermana. De quién serían esas instrucciones que traía el apóstol Pablo? Nosotros nos acordamos que a él no se le ocurrían las cosas. A él el mismo Cristo se le apareció para que él fuera a predicar a los gentiles. Así fue. Entonces las instrucciones de las que está hablando aquí, ¿de quién serían? Unas que se le ocurrieron nada más por ahí al apóstol del Señor. No, eran instrucciones que el mismo Cristo le dio para la iglesia. Dice el versículo 3, para la gloria del Señor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y cabeza, el varón es cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. ¿De qué orden estará hablando el apóstol Pablo? Algunos llegan a decir que era un mandamiento temporal, que por un tiempo nada más, que si es verdad que en Corinto había rebeldía de algunas mujeres, ¿verdad? Y por ese motivo el apóstol del Señor les habla esto, pero algunos creen que nada más era algo pasajero. Pero el apóstol del Señor les dice un orden. ¿Este orden tú crees que sea pasajero? ¿O tú crees que aún está establecido? ¿Aún existirá Dios? ¿Aún existirá Cristo? ¿Y el hombre en la iglesia del Señor existe? ¿Y la mujer en la iglesia del Señor existe? Pero quiero que sepáis, les dice, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza de todo varón. Nada más por un tiempo será. ¿O usted qué dice, hermana B? ¿Nada más será por un tiempo que Cristo es la cabeza de todo varón? Pues no, hermano, lo que yo tengo entendido y he creído que cuando hay una orden que viene de arriba, sobre todo es hasta que Dios manda. Y hasta ahorita yo no he escuchado que se ha quitado esa orden, entonces siento yo que hasta el fin del mundo. Amén, mi hermana. Y sí, es correcto lo que nos dice nuestra hermana Beth. Fíjate, pues Cristo todavía está. Claro que Cristo todavía está. Y es cabeza del varón hablando en su iglesia. Sí. Pero quiero que sepáis que Cristo es. Cristo está en la eternidad, ¿eh? Es. ¿Cuándo va a dejar de ser? Nunca va a dejar de ser. Es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Y luego explica en el versículo 4. Lo que nos dice el versículo 3 es que este orden permanece. Luego dice el versículo 4, para la gloria del Señor, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Para la gloria del Señor. ¿Qué entiende, hermana Beth, en este versículo que hemos leído? Pues, hermano, yo entiendo que si algún varón toma este lugar de cubrirse la cabeza, porque él va, a ver, perdón, me confundí de texto.
O sea, afrenta a su cabeza, como que está faltándose el respeto a él mismo, está deshonrando ese lugar que Dios le dio como cabeza del hogar, así de la mujer. Amén, así es, hermano. Sí, es correcto. Y explica el apóstol del Señor, ahí el versículo 3 que vimos, ¿verdad? Que dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, cuando el varón, ¿verdad? Cubre su cabeza, también se puede ver, ¿verdad? Que se deja crecer el cabello. ¿A quién está afrentando? Porque dice, todo varón que oro profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? La cabeza de todo varón es Cristo. ¿A quién se está afrentando cuando el varón cubre su cabeza? Algunos dicen, no, es que se refiere al sentido espiritual. Se refiere claramente al sentido material y vamos a seguirlo viendo en el versículo 5 que dice, para la gloria y la honra del Señor. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, o sea que es el varón, ¿verdad? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque qué lugar estaría tomando aquella mujer al no cubrir su cabeza para orar o predicar, estaría tomando el lugar de un varón. Por eso dice que es lo mismo como si se hubiese rapado, ¿verdad? Porque tomaría como ese lugar del varón que no es dado, que no le es dado a la mujer por Dios. A cada quien lo puso en su lugar. Y esto es un mandamiento de Dios, por ejemplo, para algunos que dicen, no, es que es un machismo. No, el apóstol Pablo, por ejemplo, en ningún momento está diciéndole al varón, esclaviza a tu mujer. En ningún momento lo está diciendo, sino que dice del orden que Dios establece en su iglesia y el lugar que Dios le da a cada quien. Por ejemplo, Cristo tendrá problema en que Dios sea su cabeza. Yo no lo creo. El varón tendrá problema en que su cabeza sea Cristo. Cristo maltratará al varón y lo esclavizará y le hará muchos males. En ninguna manera. Y la mujer tendrá problema en que el varón sea su cabeza. A la mujer cristiana, el varón la maltratará, la esclavizará o más bien la amará como a vaso más frágil o más bien amará a su esposa, a su compañera, a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo ve mi hermana Beth? ¿Cómo estará bien este orden? Yo siento que sí, hermano, pues todo lo que viene de Dios es bueno y los hombres ya tienen mandato directo de Cristo. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces nos cuidarán, nos honrarán y sí como un vaso muy frágil y especial, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, que de esos vasos que son de honra que solo usas en las fiestas elegantes. Sí, hermano, nos está dando, como había dicho, una honra, un privilegio. Es lo que estoy entendiendo. Amén, mi hermana. Así es, todos somos vasos en la iglesia del Señor, pero hay un vaso más frágil. ¿Qué te da a entender un vaso más frágil? Como lo dijo mi hermana, se usan en momentos muy especiales. Esos vasos son muy especiales que tienen que ser cuidados con más delicadeza. Es decir, ese lugar que le da Dios a la mujer cristiana es para ser amada, para ser cuidada con tanta delicadeza. Y algunas mujeres piensan que es un machismo. Algunos hombres piensan que es un machismo.
de ninguna manera. Tú te sentirías mal, audiencia que nos acompañas, si te trataran con tanta delicadeza. ¿Te sentirías mal si te dieran un lugar de honra? Yo pienso que no. O usted, hermana Beth, ¿cómo se siente al ser tratada con delicadeza, con cuidado? ¿Se siente excluida o al contrario? Pues díganos usted, ¿verdad? Uy, hermano, yo la verdad me derrito. Le voy a decir por qué. Siento que hay una confusión, porque no es el vaso más frágil, porque nos vamos a quebrar de la nada, porque no aguantamos nada o porque somos débiles, que es una confusión que el mundo tiene. Es un vaso frágil porque el que nos trata debe de ser delicado con nosotros, como un diamante, los diamantes que no se rayan, no se quiebran, no se raspan Ujú. fácilmente, ¿verdad? Pero entonces tú tienes un diamante y lo tratas con fragilidad, no porque el diamante sea débil, sino porque es algo que tú amas, que tú cuidas, que Dios ordenó que tú cuidaras. Para mí, en lo personal como mujer, hermano, es un placer el también dejarme cuidar, el permitirles a mis hermanos que tomen su lugar como verdaderos hijos de Dios que sabemos que son muy caballerosos. No lo veo malo y no lo veo como machismo. Adelante, hermano. Amén. Dios le pague, mi hermana. Pues como ya escuchó la audiencia, ¿verdad? Para algunos que dicen es un machismo, es porque no hay una comprensión acerca del orden que Dios estableció en su iglesia. Nos dice nuestra hermana, yo me derrito, dice la hermana, que con ese cuidado que nos ponía el ejemplo, nuestra hermana también de ese diamante, no porque sea frágil, como porque sea débil, como algunos llegan a pensar, no en ese sentido, sino porque es algo muy valioso y lo estás cuidando, ¿verdad? De que no lo tienes en tus manos, lo estás cuidando con tantas atenciones, de que no se me vaya a tirar, no se me vaya a caer por ahí porque es algo tan valioso. Entonces, en ese sentido, estamos hablando. Y luego, hermana Beth, también vamos a hablar de otro punto, porque algunos llegan a basarse en algunos versículos de aquí de este capítulo para decir que el velo es el cabello. Pero tenemos dos principios que nos van a ayudar a entender este texto. Primer principio, el orden del que se habla en este texto lo estableció Dios y no el hombre. Y lo envía este conocimiento y este mandamiento a través de sus apóstoles, como claramente lo estamos viendo aquí. Segundo principio, en este texto no se habla solamente de un velo, se habla de dos. Uno que es por naturaleza, que ya está en toda mujer, y otro que es en la mujer cristiana, la mujer que ha decidido servir a Cristo. En esta primera parte, a partir del versículo 6, encontramos del velo que usa la mujer cristiana. Dice el versículo 6 para la gloria y la honra del Señor. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, hermana Beth, en el principio de este texto donde dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. ¿Ya tenían cabello esas mujeres a las que les escribía el apóstol Pablo que se cubrieran o no, hermana? Siento que sí, ya tenían cabello, hermano. Amén. Y ya, si nos fijamos, hermana Beth, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Es decir, ya tenían cabello, hermana Beth, ¿verdad? Y aún así, el apóstol Pablo le decía que se cubrieran. Por ahí, hermanos, tengo otra Biblia. Si me permiten un momento, vamos por esta Biblia. Es una Biblia latinoamericana, es muy usada en la Iglesia Católica, pero en esta parte me gusta porque habla muy clarito, habla muy claro acerca de ese velo y habla de que ese velo va por encima del cabello porque estamos viendo que esas mujeres ya tenían cabello.
Pero aún así el apóstol del Señor les pedía que se cubrieran con algo por encima del cabello, cubrirse el pelo, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Dejen, hermanos, mientras lo vamos a ir encontrando. Este es el capítulo 11, aquí ahora en esta versión. Estamos en Corintios 11, versículo 6. Dice así en la versión latinoamericana. A lo mejor la han visto esta Biblia en una versión más grande, ¿no? ¿Usted ha visto esta versión, hermana Abed? Sí, hermano, muy Eh, conocido los muy católicos. conocida, ¿verdad? Amén. Sí. Eh, Dice Primera de Corintios 11, 6 en la versión latinoamericana, para la gloria del Señor. No quiere cubrirse el pelo en forma de pregunta, dice. No quiere cubrirse el pelo, que se lo corte al rape. Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape, pues que se ponga el velo. Entonces, hermana, bien clarita esta versión en cuanto a que tiene que ser ese velo por encima del cabello. Dice, no quiere cubrirse el pelo, que se lo corte al rape. O como ve, hermana, está claro, ¿no? Sí, está más claro. Por cierto, es una de las Biblias que más me gusta a mí leer por la forma tan clara y directa que habla, a veces, muchas veces hasta ofensiva. Por cierto, hablando de la Iglesia Católica, en este momento me recordé que ya van a empezar a usar más chalinas, porque ven que ellos usaban el velo antes, luego lo quitaron, doctrinas cambiantes. Así, Ahora, para que se preparen en algunos años, yo me imagino meses, ya va a entrar la orden de que sus mujeres se vuelvan a cubrir. Entonces es ¿cómo se dice? Una característica de estas doctrinas hechas de hombres cambiantes. Y sí, como le digo, está muy claro, el velo va encima del pelo de la mujer, entonces es una adición, no es lo mismo, pues. Una cosa es el pelo y otra cosa es el velo. Y tiene su propósito, no es nada más porque Dios dijo así y ya. Todo lo que viene de Dios tiene su explicación. Adelante, hermano. amén, mi hermano. Dios le pague. Así es, hermana. Es de hecho, sí, como lo dice usted, una versión muy clara. Y también, hermana, como también usted misma lo expresó, todo esto es con un entendimiento. A ver, la mujer cristiana, ¿por qué se va a poner algo, un velo, una tela o chalina, ¿verdad? Por encima del cabello? Es con un entendimiento, no nada más porque, pues mira, a la hermana se le ocurrió, se le hizo bonito y ya nomás por eso se lo puso. Hay un entendimiento, ¿verdad? Este, que viene acompañando esta acción que realiza la hermana. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. O sea, tenían cabello esas mujeres, ese velo va por encima del cabello. Dice, y luego dice el por qué, acerca de lo que usted nos decía, hermana Beth, que hay un porqué, una razón, dice el versículo 7 para la gloria del Señor. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, para la gloria y la honra del Señor. Y bueno, aquí alguno se podría llegar a confundir, oye, pero que el hombre o sea mujer, que no es hecho a imagen y semejanza de Dios. Claro que sí, pero vamos a ver a qué se está refiriendo el hombre de Dios en esta parte. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Se está refiriendo el apóstol de Dios a cómo explicarlo, al orden en que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios al hombre lo creó directamente, es decir, directamente lo formó del polvo de la tierra. Por eso dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios directamente, ¿verdad?
Dios lo forma. Dice, pero la mujer es gloria del varón. La primera mujer, ¿de dónde salió? De la costilla, ¿verdad? De Adán. ¿O cómo ve usted, hermana Beth? Amén, hermano. Nosotros venimos del varón, no al revés. Entonces, sí, él dice, el hombre es la imagen y gloria de Dios. Imagínese, hermano, el lugar en donde los está poniendo el Señor. Es algo que creo que no alcanzamos a entender en su plenitud, ¿verdad? Pero lo está explicando muy bonito. Y sí, nosotros salimos de la costilla del hombre, porque yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que Dios ya nos avisó, ¿verdad? Por medio de sus apóstoles. Entonces, pues hermano, está explicando muy bonito. Y aquí abajo le hicieron una pregunta. No sé si la gusta leer ahorita o después, o se la leo. Sí, hermana, si quiere la leemos ahorita de una vez con la ayuda del Señor. Dice nuestra Amén. hermana Ana, hermano, ¿es mandamiento cubrirse? Bueno, vamos a ver, para ver si esto anterior, si lo que estaba en las cartas a la iglesia de Corinto, si lo que estaba en las cartas del apóstol Pablo, eran mandamientos o no del Señor. Vamos a ir ahí unos dos capítulos adelante. Está ese, tres capítulos adelante. Es Primera de Corintios 14:37. Dice, para la gloria del Señor, Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos. ¿De quién, hermana Beth? Del Señor. Del Señor. Entonces, hermana, ¿serán mandamientos esos que estaban ahí o qué serían? Sí, hermano, claro que son mandamientos. Porque la mujer profetiza, dice aquí, ¿verdad? Y dice, si alguno se cree profeta o espiritual, o sea, si alguien ya recibió esa promesa del Espíritu Santo, si alguien se cree profeta y profetiza, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces le aplica perfectamente aquí a esta parte, hermana, porque habla del varón que profetiza y de la mujer que profetiza. Amén, muy clarito, hermano. Y más, otra cosa más clara no pudo haber dicho el Señor o escrito, ¿verdad? Aquí los santos de Dios, todo, porque no dice esto que te estoy diciendo así, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, toda la carta completa, hermano, siento yo. Amén, amén, así es, hermano. Todas las cartas de los hombres de Dios. También algunos pueden confundir esta parte de Corintios, hermana, con disposiciones apostólicas, porque la doctrina no cambia, las disposiciones sí. Alguien me decía, es que será una disposición, y no es así. Aquí estamos viendo que es claramente un mandamiento, porque se está hablando de profetizar. Dice, reconozca, como usted lo mencionaba, hermana Beth. Entonces, hermana Ana, que nos hizo la pregunta, ¿qué tenemos que hacer si queremos nosotros y decimos, bueno, yo voy a profetizar, yo voy a predicar, hablar de las cosas de Dios? Reconocer que este es un mandamiento de Dios para la mujer cristiana, que se cubra su cabeza cuando va a profetizar. Bueno, a ver, ¿te crees profeta? ¿Crees de verdad que Dios te envió para profetizar? Bueno, reconoce que esto que escriben los apóstoles es mandamiento de Dios. Y luego seguimos con la ayuda del Señor. El versículo 8 aclara y refuerza aún más lo que estábamos hablando, para la gloria del Señor. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por causa del varón, dice. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces ahí entendemos también, hermana Beth, acerca de por qué dice que el varón es imagen
y gloria de Dios, porque dice, el varón fue creado por causa, dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. O sea, la mujer fue creada porque ya estaba el varón, pero el varón, ¿por qué causa es creado? Por Dios. Por Dios, ¿verdad, mi hermana? Entonces ahí entendemos por qué es imagen y gloria de Dios, por qué Dios le da ese lugar, porque Dios mismo primeramente lo formó. Y luego dice el versículo 10 para la gloria del Señor, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y yo le pregunto, mi hermana Beth, ¿usted puede relacionar esto que estamos leyendo con el versículo primero que leímos al iniciar nuestro tema? Así es, hermano. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Como dijo Cristo, el que me confiese delante de los hombres, o sea, el que haga mis mandamientos públicamente, yo también lo haré. ¿Delante de quién, hermana? De los ángeles de Dios. De los ángeles de Dios. Dice, ¿por qué tiene que tener la mujer señal de autoridad sobre su cabeza? Por causa de De los los ángeles, ángeles. ¿verdad? Amén. Porque Cristo mismo se va a dar testimonio ahí delante de Dios de aquella hermana que esté en esa obediencia. Dice, y señal de autoridad se refiere a que aquella hermana está bajo autoridad, primeramente de Dios, porque Dios es el que da el mandamiento. Luego, de Cristo, por quien alcanza gracia delante de Dios, y todos alcanzamos gracia delante de Dios por Cristo. Luego, bajo la autoridad del que Dios pone al frente de la iglesia, del apóstol del Señor, porque se obedece a esos mandamientos, a esas instrucciones, como decía el apóstol Pablo, que vienen de Dios en Cristo y por medio de ellos. Y también la hermana, por ejemplo, ya en una iglesia local, está bajo la autoridad de un ministro que envía el apóstol del Señor. Y también está bajo esa autoridad sujeta a su marido. Ya lo aclaramos, que estar sujeta a la mujer. Hay algunas traducciones que también ponen sumisa, pero esa expresión sumisa o sujeta no quiere decir que la mujer va a ser maltratada. Al contrario, tratada como un vaso más frágil. Entonces, es muy claro acerca de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y si la mujer obedece, ahí está Cristo viendo. Y delante de Dios habla y dice acerca de aquella hermana. Y aquella hermana, por tener esta obediencia a ese mandamiento, le vienen grandes bendiciones. Porque hay un reconocimiento, da a entender lo que hay en su corazón. Y por ese reconocimiento obedece al apóstol de Jesucristo y entiende aún más doctrina. Obedece al ministro que está ahí en la iglesia local, que ha sido enviado por el varón de Dios. Está sujeta a su marido en decisiones, respetándolo como el lugar que Dios le dio a su marido. ¿Algo más que nos quiera aportar mi hermana Beth acerca de esto? Pues sí, hermano, saliéndome un poquitito de lo espiritual, por decirlo así, pero siento que va a ser para edificación. Fíjese que Amén. hablaba usted de que algunos estos lo ven como machismo, puede confundirse, ¿verdad? Cuando dice que la mujer esté sumisa, pues claramente para nosotros que ya hemos entendido, gracias a Dios, no quiere decir que la mujer va a ser maltratada. No, Entonces yo me ponía a pensar, acá en Estados Unidos ahorita se está viendo como una enseñanza. Si usted ve a una mujer que ella es fuerte, que trabaja, ella levanta los tambos, saca la basura, cosas que culturalmente nosotros las vemos como para hombre,
que manejan carros grandes y a veces hasta dicen, ay, esta parece hombre y no lo dicen en una manera ofensiva, sino por su fuerte, ¿verdad? Por su capacidad y a veces trabajan en construcción, en mecánica. Pues anda ahorita una como enseñanza entre los jovencitos, hermano, de que estas mujeres que son así fuertes y, ¿cómo se? Hasta varoniles, es porque no han tenido un hombre fuerte que las cuide y las proteja en sus hogares o en sus vidas. Quiere decir que nosotros como seres humanos, absolutamente todos, tenemos de nuestro papá y de nuestra mamá. Tenemos una figura materna, una figura paterna. Aunque no tengas tu padre o tu madre, siempre el ser humano busca eso en algún adulto cuando va creciendo. Y las mujeres que no se sienten cuidadas no pueden sacar su lado femenino. Acá le llaman energía masculina, energía femenina, pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que es su forma de ser. Entonces, si usted ve, hermano, las mujeres que están, como dicen acá, en su energía masculina, es porque no hay quien las cuide. Y esto me trajo a la memoria lo que estamos leyendo y de lo que estamos hablando, porque nosotras, hermano, siendo tratadas como un vaso frágil, tenemos el privilegio de usar nuestro lado femenino, de sacarlo a relucir, ¿verdad? Usted va a ver una mujer cuidada, hermano, y va a ver que es bien, como decimos a veces, ay, perdón si lo digo mal, como bien niña, bien mujercita, muy femenina, sus perfumitos, su chalina que va con el color de su falda y así. Y ustedes también, y espero no me equivoque en la audiencia y no me dé mal a entender yo misma, de que van a ver que anda corriendo con tenis y todo el pelo por todos lados y así, y es porque desafortunadamente no ha tenido el privilegio de ser cuidada y de sacar ese lado, ¿verdad? De, ¿cómo se dice? De ser sumisa, porque el ser femenino es ser sumisa. Entonces es algo que yo estaba notando, hermano, y disculpe si lo saqué un poquito de la profundidad de lo espiritual, pero pienso que es otra como arma, por decirlo así, que podemos usar para defender, porque si ustedes tienen el derecho a que ningún hombre las manda, a que no son sumisas, yo también tengo el derecho a querer y yo he decidido ser sumisa a mi pareja, ser obediente a mi madre, ser una mujer piadosa, ¿verdad? Entonces estoy en mi libertad, en mi derecho y es lo poquito que quería aportar. Espero que no lo haya sacado mucho del tema, hermano, pero se me hizo un dato muy importante que Dios nos permite dejarnos cuidar y dejarnos querer. Adelante, hermano. Amén, mi hermana. Dios le pague, hermana, por tan importante aportación, porque fue una aportación, hermana, muy importante y de mucho análisis, como usted misma lo analizó, ¿verdad? Son de esa manera, con esa energía masculina, porque no han tenido a alguien que les cuide como a vaso más frágil en el orden que Dios estableció para que haya una edificación en el hogar, en la casa y una formación de una mujer femenina, ¿verdad? Y hermana, no tengo mucho que agregar acerca de eso porque lo dejó explicado bastante claro. Pero no, hermana, no se salió del tema, al contrario, le aportó mucho. Dios le pague, hermano. Amén. Y, y hablando, bueno, ya otra vez volviendo a lo que es la escritura, teniendo esto que agregó nuestra hermana, ese complemento, muy importante y que nos hace también, reflexionar. Dice el 11 confirmando aún más lo que decimos, que no es un maltrato, que una mujer sea sumisa, que una mujer se sujeta a su marido, no es un maltrato, dice el versículo 11 para la gloria y la honra del Señor. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello para la gloria del Señor. Y ese es el texto, hermana, el que se malinterpreta muchas veces en las iglesias evangélicas. Mira, en lugar de velo le he dado el cabello. Pero también, hermanos de la audiencia, hermana Beth, desde el versículo 14 empieza a hablar ya no de orar o profetizar, empieza a hablar de lo que es por naturaleza. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos en un principio, hay un principio bajo el cual vamos a entender esto que habla el apóstol Pablo. Primero, que todo esto que va a hablar es un mandamiento de Dios, es un orden que Dios estableció. Segundo principio, que habla de dos tipos de velo. Uno que es para orar o profetizar y otro que es por naturaleza. Acá en los versículos anteriores vimos el que es para orar o profetizar, pero aquí a partir del versículo 14 empieza a hablar de la naturaleza. Por ejemplo, si yo le pregunto, hermana Beth, la mujer ya por naturaleza tiene que ese cabello crezca largo, ¿sí o no, hermano? Sí, hermano. Entonces, aquí, hermanos, Dios le pague, hermana Beth, por su respuesta. Aquí, hermanos, tenemos acerca de la naturaleza y es lo que muchas veces confunden en las iglesias evangélicas. Algunos por maldad, porque ya saben que tiene que haber dos velos, uno por naturaleza y otro para orar o predicar, y otros porque lo han escuchado así de algunos falsos maestros y así lo han venido repitiendo sin un análisis. Pero aquí habla ya de la naturaleza. ¿Puede una mujer tener este velo que es por naturaleza? ¿Puede una mujer tener una mujer que no es de la iglesia puede tener ese velo y no sirve a Cristo? Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Que el Señor quiso poner entre varón y mujer de acuerdo a la naturaleza con que forma al hombre y a la mujer. ¿Cuál es esa distinción que se hace entre uno y otro? Dice el versículo 13, para gloria del Señor, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ora a Dios sin cubrirse la cabeza. Bueno, aquí habla de la distinción, ¿verdad?, entre una mujer cristiana y una mujer que no es de la iglesia de Cristo. Pero ya desde el 14, hablando de naturaleza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Cuando tú ves a un hombre con el cabello así largo, ¿qué es lo que dices? Mira, parece mujer, por decir una expresión más formal, ¿verdad? Porque en otras yo he escuchado expresiones aún más crueles verbalmente, ¿verdad? Que podemos decir, pero dicen, mira, mira, parece mujer, digo por decir una expresión formal, ¿verdad? Pero se escuchan otras expresiones también. Es decir, el varón por naturaleza con su cabello corto y la mujer por naturaleza con su cabello largo. Incluso un dato interesante, ¿has visto que en los matrimonios donde la mujer no se sujeta al marido, en los matrimonios donde la mujer quiere estar como cabeza del hogar, has visto que la mujer casi, casi siempre trae su cabello corto? O por ejemplo, las mujeres que son lesbianas, también con ese cabello corto muchas veces. ¿Por qué? Porque no están queriendo aceptar el lugar que Dios les dio por naturaleza, como creación, digámoslo ahora así. ¿O sí lo ha visto usted, hermana Beth, en estos casos? Sí, es algo que he notado, como le había dicho antes, que hay personas, hombres y mujeres, machistas, otros que son feministas se llaman, pero se van a un extremo. Y yo lo que veo que estas mujeres que a mí no me manda nadie,
yo trabajo, yo esto, yo aquello, casi por lo normal se cortan el pelo muy, muy cortito. Y es una moda que traen en Europa, ¿eh? Esto de que el hombre no es necesario y que menosprecian al hombre es como una señal de rebeldía. Y yo digo, entonces si ellas saben que lo están haciendo como una rebeldía, es porque algo entienden, aunque no sean religiosas como nos dicen, algo entienden, hermano. Y si supieran que no están afrentando a los hombres, ¿verdad? Están como afrentando al mismo Dios de cierta manera, hermano. Amén, mi hermano. Sí, Dios le pague. Este, permítame un momento, Hermano, están está aquí, bien. está aquí timbrando el teléfono, hermana, y hay que contestarlo, ¿verdad? Amén, hermano, adelante. Bueno, hola, ma, ¿cómo están? Si quiere apague su micrófono. No hay problema, hermana, no es nada fuera de lo normal, ¿verdad? Sí, ya, ¿salió algo para hacer? Bueno, pues hermanos, los que están aquí apoyennos con el tap tap y si pueden mandar su quiéreme, somos poquitos hermanos y no, yo no soy Ah, muy sí. sabia de la palabra, pero estoy tratando de apoyar aquí con mi granito de arena y si tienen preguntas también que sean del tema, con libertad. Aquí, pues el hermano Adrián es el que sabe más que yo, aunque es un Sí. tema como para la mujer. Estaba pensando yo hay una Sí. artista o diseñadora, no sé si la conocen, se llama Sí, Carolina, sí, creo que Carolina Ferrera, creo, no me acuerdo, pero se llama Carolina. Y sí, ella dijo un comentario que a mí como mujer me ofendió, porque yo cargo mi pelo largo. Solo esta última vez fui a que me despuntaran el pelo y las mujeres me van a entender que me cortaron bien mucho pelo y yo siento que yo ando pelona, aunque mi pelo está más largo de mi hombro. Yo por mí siento que ando pelona, ¿verdad? Y yo les decía, hermano, que estaba una mujer que es diseñadora, muy famosa y muy querida. Ella se llama Carolina, creo que Herrera, no me acuerdo el apellido, no quiero mentir, pero se llama Carolina. Esta mujer hizo un comentario que a mí me dolió mucho porque a mí me gustaba su producto y yo trato de apoyar a mi gente, ¿verdad? Como decimos así. Entonces ella dijo estas palabras: la mujer que es mayor de 40 años y no se corta el pelo es una tonta. Yo dije, Dios santo, ¿cómo dice eso? Porque la mayoría de nuestras hermanas, pues cargamos el pelo largo. Y luego no nada más eso, aquí en la iglesia con la doctrina que bendito sea Dios, un apóstol de Jesucristo nos enseñó, también nuestra cultura. Si usted sale, aún las no creyentes cargan su pelo largo. Los hombres que piensan casarse, por la gran mayoría, van y buscan una mujer que tenga su pelo largo. Entonces, un pequeño dato que les doy allí para que vean a quién apoyan también, porque si esto cree esta señora que anda con su pelo corto, ella está en su libertad, pero cree eso de nosotros, pues, ¿por qué vamos a ir a apoyar, la verdad? Entonces, hermano, si ya está aquí de regreso, adelante, porque usted explica más mejor este tema para la honra y la gloria del amén. Señor. Dios le pague, mi hermana. Y ahí, discúlpese, ahorita que usted estaba hablando, yo estaba hablando por teléfono, ahí pues estaba buscando yo el micrófono y no lo encontraba, dije, para no interrumpir a la hermana mientras habla. Era mi mamá, que habló, como ahorita ya andaban trabajando y ya vienen del trabajo. Dice, hijo, dórate unas salchichas y pícate una cebollita y un jitomate para hacer unos hot dogs ahorita que lleguemos, dice. Entonces, pues ahorita después del tema Ay, nos qué vamos a sabroso, poner. hermano. Entonces, hermanas, ya oyeron a la casa del hermano Adrián para cenar hot dogs. No, sí, vengan, hermanos. Entonces, ¿sí va a tener tiempo, hermano? Sí, 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 Ah, hermana. bueno. Ahorita un ratito más, pues ya de ese texto que es el fundamental, ya casi lo terminamos, hermana. ¿Verdad? Amén, hermano. Ya casi llegamos al final del texto, es base en eso de evangelización o de la doctrina. Y sí, hermana, sí, es verdad, ya de lo que usted hablaba. Dios, por naturaleza, hablando de la naturaleza de su creación, le da una honra a la mujer y también al varón. O sea, que la mujer se deje crecer el cabello es una distinción de honra que Dios da por naturaleza.
pero hay una distinción aún mayor que Dios le da a la mujer, que tenga una señal de autoridad sobre su cabeza, sobre su mismo cabello, que es una distinción ya no como mera creación, sino como hija de Dios. Entonces, por ejemplo, la hermana puede decir, oiga hermano, a ver, ese velo que va por encima del cabello es para orar o predicar. Claro que sí, hermano. Pero hermano, cuando yo ya no estoy orando o predicando, entonces si yo me quito ese velo que va por encima del cabello, ¿ofendo a Dios? En ninguna manera, porque al quitárselo, en lugar de velo, le he dado el cabello para otras actividades que no sean orar o predicar, pero a fin de que siempre tenga un velo con una distinción de la honra que Dios le da. Ya no solamente como creación, sino como hija de Dios. Entonces ya entiendes, audiencia que nos acompañas, a qué se refiere, porque en lugar de velo le he dado el cabello, para cuando ya no se está orando o predicando, sino ya en su diario vivir, ya lo que es por naturaleza, ¿verdad? Dice, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Dice el 16, aclarando el apóstol del Señor, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Adelante, mi hermana Beth. Fíjese, hermano, que voy entendiendo más, aclarando más cada versículo, ¿verdad? En su lugar, como muy bonito explicaba usted que estaba hablando de las mujeres o de las personas que profetizan, y ya en el 14:15 habla de la naturaleza. También se me venía a la mente otro punto, el extremo, una cosa es entender, obedecer, y como usted dice, pues ya haciendo otras actividades podemos removernos el velo, la chalina de la cabeza, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. Dios es un Dios de orden. Sí, Porque mi yo hermana. también he visto, hermano, de algunos extremistas fanáticos. Ahí van a bañarse y ahí traen el velo, las mujeres, ¿verdad? De verdad, hermano. Hay una señora por allí que no me van a dejar mentir y perdónenme, hermano, que me acordé de esta señora. Ella carga su velo y se va a las fiestas según a evangelizar, a salvar las almas y cosa y media, y trae el velo bien apretado, enrollado en la cabeza. Entonces, esto me está aclarando a mi hermano en cómo entenderlo en un orden, en un respeto, un lugar digno y honroso, no un lugar fanático, porque el que hace sin entender, eso es fanatismo. Entonces, de nada me sirve andar con mi velo si ando en la disco o allá en el río y así, ¿verdad? Y sí, hermano, pues es un dato que yo quería agregar de hay un orden, profetizamos con el velo cuando ya entendimos, como leyó, creo que era Primera de Corintios 11, no, Primera de Corintios 14, de que son mandamientos, ¿verdad? Pero no es un mandamiento así y ya aventarlo y hacerlo porque lo tenemos que hacer, porque nos desviven o cualquier otra cosa, no. Hay un orden, es con reconocimiento y pienso yo que muy honroso, hermano Adrián. Adelante. Amén, mi hermana, así es. Esa señora, hermana, que dice de casualidad, ¿no es una señora que le dicen Doña Católica o algo así? Sí, hermano, yo no quería traerla así, pero no sé si la han visto, hasta se baña en el río y trae bien apretado el cuello y luego le preguntaron que si nunca se la quita y ella muy seria que no, que hasta se baña con ella y, ay, perdónenme, no quiero decir de más, pero ustedes pueden investigarla y ver. Y pues fíjese, hermano, para que vea, el solo de mencionar algunas cositas que hace nos causa risa, o sea, está haciendo de burla para el mandamiento. Entonces eso es un lado extremista contrario, porque Dios no nos llamó a ser fanáticos, Dios nos llamó en orden a ser buenos cristianos. Amén, hermana, sí, así es. Y fíjese, algunas personas, por ejemplo, esa señora, yo pienso que lo hace por ignorancia. Deberíamos incluso ir, ¿verdad? Algún hermano que se la encuentre por ahí y le damos esta explicación como lo vimos ahorita. Mire, es que hay otro que es por naturaleza para cuando no se ora
o se está predicando, ¿verdad? Pues como dice usted, hermana Beth, esa distinción es con mucho respeto, con mucha piedad, que corresponde a mujeres piadosas. Cuando la hermana entra en el templo, en la casa de Dios, ¿verdad? Allí está, se pone su chalina, se pone ese velo. Cuando la hermana va a hablar algún tema doctrinal, se pone ese velo, esa chalina. Cuando la hermana va a darle testimonio, a predicarle a alguien. Hay también otro punto que quería tocar acerca de esto, de que algunos dicen, oye, pero ¿cómo que el apóstol Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar? Porque dicen algunos que era un machismo, ¿verdad? Pero vamos a tener el contexto. Había algunas mujeres que se ponían rebeldes queriendo tomar el lugar del hombre, en este caso, ponerse como ministros o como el día de hoy en muchas iglesias, que quieren ponerse algunas como pastoras, cuando no fue el orden que Dios puso. Dice el varón es, este, ¿cómo dice ahí? Dice, lo explica el apóstol del Señor, dice, pues porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pone ministros, ¿verdad? No ministras, ministros pone el Señor. Y aquellas hermanas pues querían ponerse, ¿verdad? Por encima del varón. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? No permito a la mujer enseñar. No porque la hermana no vaya a profetizar, porque está escrito en las profecías, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, o sea, predicarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pero ese caso era un caso de rebeldía, es decir, el apóstol Pablo está dando a entender, a ver, no le permito a la mujer enseñar, sino que esté sujeta. ¿Por qué les estaba diciendo que estuvieran sujetas? Porque no estaban sujetas. Cuando la mujer ya aprende a estar en esa sujeción, ahora sí, ya puede enseñar, pero teniendo señal de autoridad sobre su cabeza. Adelante, mi hermana Beth. Sí, Dios le pague, hermano. Me trajo a un punto donde una vez algún pastor me estaba explicando esta parte y porque yo me sentía mal, ¿verdad? Que yo andaba evangelizando y así me dijo, no, mira, dice, estas mujeres, te voy a contar de la historia porque él ya había viajado allá a Israel y todo. Dice, estas mujeres se estaban hablando en las sinagogas, en los lugares de reunión, en las casas, y se levantaban y empezaban a gritar y a gritar y a gritar. Ah, casi, casi así como ministro. No sé si lo reconoce, hermano. El ministro 91, no sé qué. Ah, sí, 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 Y sí. el que vino aquí la otra vez también, el 33 y así, que se Sí. paraban a gritar. Entonces, él decía que allá, pues también como acá, no era bueno que se parara un hombre a callarla o a jalarla, a sacarla, ¿verdad? Porque pues se iba a ver más mal el hombre. Entonces, por eso fue en esta ocasión que el siervo de Dios dio esa orden. Ahora, la doctrina de Dios no cambia, jamás cambia. Lo que sí puede cambiar, hermano, y corríjanme si estoy mal, es la administración. Cada enviado de Dios, a ese tiempo que Dios le da, tiene la administración y él puede administrar la gracia de Dios así como Dios se lo diga o como él lo desee, como lo vea que es correcto. Entonces, eso siento también yo que es otra cosa, hermano, porque no fue como que dijo una doctrina o la cambió. No, estaba hablando de en su momento de él por esa iglesia. Amén, mi hermana. Amén, así es, un punto muy claro, hermana, diferenciar entre lo que son las disposiciones apostólicas. Las disposiciones apostólicas son en cuanto a la necesidad de cada iglesia. En aquella iglesia había necesidad de corregir un punto deficiente, y lo corrige el varón de Dios. Pueden cambiar las disposiciones, pero la doctrina no cambia. Lo que cambia son las disposiciones, como usted dice, la administración según como Dios les dé a administrar. Y bueno, hermana, a ver, o acerca de esto, creo que ha sido hasta este punto claro el tema, bajo ese principio que dijimos, primero que este mandamiento lo establece Dios, que es en Jesucristo y lo manda a través de los apóstoles. Y el segundo principio bajo el que leímos este texto, hay dos velos. Uno que distingue a la mujer como hija de Dios, como una mujer cristiana y piadosa y que es para orar y predicar, y otro
que es por naturaleza, que ya puede estar en toda mujer, pero que es una honra por naturaleza que Dios le da a la mujer. O sea, que la distingue es tener su pelo largo como mujer y al hombre tener el cabello corto y no cubrir su cabeza. Hablando ya también de los hermanos de la iglesia. Entonces, hermana, creo que ha sido aclarado este punto para algún hermano, hermana, ¿verdad? Porque a veces están las iglesias evangélicas, no uses velo, no te cubras por encima del cabello cuando vengas aquí a reunirte, porque en lugar de velo te he dado el cabello es tu velo, pero ya aclaramos ese punto, ¿verdad? Para así saber responder, saber dar testimonio y a las personas, ¿verdad? Que nos acompañan, que no son de la iglesia, pues les damos testimonio también acerca de este orden que Dios establece en su iglesia. Y a mis hermanos que están aquí abajo, Dios les pague. A mis hermanos están algunos saludando y que Dios les bendiga. Adelante, mi hermana Beth. Amén, hermano. Dios le pague por explicar. He apuntado textos y voy a seguir estudiándolos y practicándolos acá en mi privacidad, ¿verdad? Y quería también responder las preguntas que tienen aquí abajo, hermano. Creo que había leído algo, no sé si se me perdió. Alguien hacía una pregunta o un comentario. Ah, sí. La hermana Ana decía, las del buen pastor también así hacen, todo el día traen la chalina. Entonces, otra característica de lo que es no entender el orden, sino esto ya se vuelve un fanatismo. Amén, así es, mi hermana. Así es, se vuelve un fanatismo. Y pues bueno, les falta estar sujetas a una autoridad también, que es un apóstol de Jesucristo, a ellas, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia, a la luz del mundo, hay sujeción a una autoridad, hay una señal de autoridad que la hermana trae sobre su cabeza con mucha honra, porque se sujeta a Dios, a Cristo, a su apóstol, al ministro, a su marido. Entonces, hermana, es una distinción muy grande, por la cual viene una bendición de Dios para aquella hermana que actúa y que obra con obediencia a ese mandamiento. Hermano, yo lo he entendido muy claro. Si hay alguna otra pregunta de mis hermanos, pues las pueden hacer aquí. Pero con estos textos, hermano, que nos dio y las explicaciones, siento que fue muy bonito explicado. Yo siento que Dios le ayudó y espero sigamos, ¿verdad? Indagando, no con un morbo, no con una soberbia, sino con un razonamiento, reconocimiento de Dios, que todo esto es para la gloria y la honra de Dios y esta dignidad que Él nos da de esta corona, ¿verdad? Sobre nuestras cabezas es, ay, hermano Adrián, ¿qué le puedo decir? Imagínese, por causa de los ángeles. O sea, son tantas cosas que yo entendí que no acabaría ahorita, hermano Adrián, el decirle y explicarle. Amén, mi hermana. Sí, hermana, todo para gloria del Señor y verdad, Dios es el que nos ayuda. Si algo podemos explicar, como dijo nuestra hermana Beth, es porque Dios nos ayuda. Y no solamente a mí me ha ayudado en esta transmisión, también a mi hermana que aportó unos puntos muy importantes hablando, dice mi hermana, en el sentido humano de lo que vemos en la sociedad, como aquellas, mujeres que dice actúan con una energía masculina, nos invita también a reflexionar el por qué, pero la mujer en la iglesia del Señor es un caso, fuera de lo común que se ve en el mundo. Es un caso de mucha honra. Como dice mi hermana, no se acabaría de explicar estos puntos por causa de los ángeles, o sea, delante de quién lleva nuestro Señor Jesucristo y dice acerca de esta obediencia delante de los mismos ángeles que están delante de Dios. Entonces es un grado de muchísima honra para una mujer y pues también para el varón, ¿verdad? Que descubre su cabeza, también de eso habla el Señor allá delante de los ángeles de Dios, delante del mismo Dios, y así vienen tan grandes bendiciones. Pues Dios les pague a mis hermanos, hermana Beth también, Dios le pague
por acompañarnos con este tema y pues son cosas fundamentales, ¿verdad?, de la evangelización que tienen que ser habladas de la iglesia del Señor para dar testimonio. Amén, hermano. Dios le pague. Dios les bendiga a todos aquí. Y siento que hay otra parte de este tema. Tal vez en algún futuro podamos hablar el por qué el hombre no debe de cubrirse la cabeza. Porque yo he visto cuando hay falsos profetas que andan con cachucha, con sombrero, ¿cómo se dice? Mascada, que hace frío y la traen así. Ah, Entonces, sí. otro tema puede salir de aquí y Dios le pague, hermano Adrián, Dios les pague a los hermanos que nos acompañaron. Les pedimos la oración para que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Para poder hacer esto y poder traer una sonrisa al rostro de a quien más amamos. Amén, mi hermana. Sí, para la gloria del Señor. Dios le pague y en otra ocasión hablaremos de ese tema. Podría incluso ser el siguiente tema, podría ser, o bueno, ya nos ponemos de acuerdo con la ayuda del Señor, hermana, pues les comentamos, hermanos, la hermana Beth y aquí su hermano, estamos usando los días miércoles para exponer temas los dos. El jueves expone solamente su hermano. El tema del día de mañana, hermanos, les digo, les anticipo, ¿verdad? Va a ser el tema, el ministerio de la reconciliación. Ese va a ser nuestro tema para mis hermanos que se gusten unir. También hermana Beth queda invitada y seguiremos exponiendo esto, como dijo nuestra hermana, no para nuestra gloria, sino para darle la gloria a Cristo. Y decía un judío, hermana, era un judío ya convertido a la iglesia, a lo mejor usted ha visto el video, que expresa Juan 17, creo, la oración del Señor en el idioma arameo, creo. Este, y dice antes de empezar, dice, para la gloria del Señor, o sea, de Cristo, dice, y del ministerio apostólico. Es un tema que vamos a ver mañana acerca del ministerio de la reconciliación, porque ese ministerio es de Cristo y tiene una gloria y está en los apóstoles. Es decir, nosotros vamos a hacer estas transmisiones para gloria de Cristo y de ese ministerio, el apostólico. Wow, hermano, pues entonces aquí estaremos mañana con la ayuda de Dios y es un tema muy necesario. Fíjese que muchos no han entendido y los apóstoles tienen una gloria, también como el ser humano tiene una gloria y debemos entender cada cosa en su lugar, hermano Adrián, porque sin este tema siento yo que puede ser un estorbo para nuestra salvación. Y sobre todas las cosas debemos encontrar la salvación. Entonces, primeramente, Dios, mañana aquí estaremos. Los invito, la paz del Señor, hermano Chávez. Los invito y siga, hermano Adrián, nunca se canse. Amén, mi hermano. Con la ayuda del Señor. Pues Dios le pague a mi hermana Beth y a todos mis hermanos que han estado aquí acompañándonos con este tema, que es para edificación, que es de evangelización, para las almas también. Y hermanos, su hermano se despide deseándoles que la bendita paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús siga morando, gobernando en cada uno de sus corazones y Dios les bendiga. Dios le pague a mi hermana Beth. Dios Amén, les hermano. bendiga. Dios los bendiga. Bye. Amén.